noches, edición número 376 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Hoy contentos ambos porque... ¿Por qué contentos? Nosotros salimos de nuestra larga sequía, 15 partidos sin ganar. Y nosotros conseguimos golear al Arsenal, así que es un motivo de... Uno quizás de los pocos motivos de alegría que uno tiene por estos días, a la luz de los episodios, por cierto, lamentables que la presidenta de todos los argentinos, representando a nuestra patria, en ese periplo de papelones y de mentiras en el que hizo gala de un extraordinario cinismo, nos dejó muy tristemente parados frente a la opinión pública internacional. Y esto creo que lo compartirás, Osvaldo, más allá de que no comulguemos con el credo kirchnerista, a veces deseamos que un presidente, y lo decimos de todo corazón, no venimos a bardear como hizo la presidenta con los estudiantes en Georgetown y en Harvard, lo decimos de corazón. Aún a veces quiere que le vaya bien, porque es el prestigio de la Argentina. Sobre todo en un foro, en un ámbito internacional donde representa a todos los argentinos. Exactamente. Y ahí cuando uno ve que dice que el cepo cambiario es un título mediático, y cuando ustedes, señora, señor, sabe lo que estamos viviendo en la Argentina, no nos pueden mentir tan descaradamente. Cuando los trata a estudiantes universitarios, la campeona de los derechos humanos, de que nos habla permanentemente de respetar las diferencias, y está muy bien esto, que se habla de la diversidad, los trata a estudiantes como chiquito, como tu compañerito, la preguntita que tenés escrita, realmente faltándole el respeto a chicos que son, en muchos casos, hijos de esta tierra, son compatriotas de ella. Y después, cuando uno escucha al señor Víctor Hugo Morales diciendo ese chico no puede hacer una pregunta como alumno, refiriéndose a un joven estudiante Maqueira, que parece, y por supuesto en el programa de la Nata lo reconoció y en distintos medios, que es militante político, y no estamos tratando de decirle a los jóvenes que se metan en política. No dijimos acá más de una oportunidad que cuando a Bergoglio un grupo de jóvenes le preguntaron al cardenal primero de la Argentina si había que meterse en política, la respuesta de Bergoglio dijo sí y hasta acá. Y está bien que esto ocurra, pero ¿qué pasa? Cuando militan en la cámpora, que es la militancia conchavada, ¿está bien? Y cuando militan otras fuerzas políticas que no tienen a lo mejor ni la caja abultada, ni la billetera generosa, ni el calor oficial que todo lo termina calcinando, ¿está mal? ¿Qué de malo hay que un chico milite en política? Lo que pasa es que, claro, cuando no nos gustan las ideas se tratan de bastardear. Esto para mí fue un profundo dolor, lo digo, porque cuando la estaba viendo y lo veía, esas suerte de imitación que hace permanentemente de Fátima Flores, sabrán todos ustedes que es quien la imita en el programa de Jorge Lanata, realmente le producen a uno tristeza, y sobre todo cuando diga permanentemente esa manera de hablar como Menem o como el César o como Maradona en tercera persona y diciendo yo. Se olvida que es una constitución la que la rige, de carácter republicano, representativo y federal. Y cuando hablamos de carácter republicano estamos hablando que ella es uno de los órganos de gobierno, que hay un parlamento y que hay un poder judicial. Claro, un poder judicial donde uno tiene casos como el juez favorecido en todos los sorteos, Norberto Yarvide, y realmente un parlamento que con esto que tienen el 54% parecería que les diera derecho a aplastar a las mayorías, a las minorías. No sé si querés agregar algo más sobre esto, daría para hablar mucho, y 4 tenemos programas muchos y muy calificados invitados, pero agrego simplemente que nos hemos dado cuenta todos, por lo menos en este tour norteamericano que incluyó Naciones Unidas, Georgetown y Harvard, por qué la presidenta no da conferencia de prensa. No supera el test de ninguna conferencia de prensa. Ni siquiera de chicos universitarios. Si la primera vez que le pueden hacer alguna pregunta, que no fueron preguntas complejas ni técnicas. Caían de Maduro, que era lo que le iban a preguntar. ¿Qué quiere que le pregunte? ¿Qué carteras usa? ¿O qué desayuno en la mañana? Se ofusca y descalifica a los estudiantes. A uno que hablaba, evidentemente no hablaba bien castellano y había preparado su pregunta escrita y la leía, lo descalificó porque leía la pregunta. A ella le convendría leer y preparar sus discursos y haría menos papelones. Sobre todo para que no diga, como dijo en Georgetown, creo que fue, que quien había triunfado en la guerra de secesión había sido George Washington. Fue la verdad que lo venció, que le ganó
al general Robert Lee, ¿no? Washington había muerto hacía más de 60 años sí, antes. ¿Y cómo puede ser? La guerra de la independencia con la guerra de secesión. Exactamente. Entonces creo que mínimamente cuando uno va a un país tiene que, si no tuvo la Después puso en duda el índice de inflación de los Estados Unidos. Dice, ¿qué va a ser el 2%? Y señaló de que el índice, si fuera del 25%, la Argentina hubiera estallado. No, no estallamos porque afortunadamente todavía tenemos el yuyito verde que tanto fue castigado por este gobierno, pero lo que hemos perdido es la competitividad, han caído las exportaciones, esto se traduce en la caída del salario real, se traduce en la falta de empleo, se traduce en que el consumo se vaya debilitando día a día. Sería, sobre todo si uno piensa lo que el día de ayer dijo José Pablo Feynman, que los hombres tenemos una... Los dos géneros, las mujeres por envidia y los hombres porque querrían llegar hacia ella y es inalcanzable, como Marilyn Monroe. O Charlize Theron, una cosa increíble. Yo voy a confesar algo, cuando uno era chico, podía decir, bueno, Marilyn Monroe la tenía, era la admiración, producto de fantasía. Yo creo que ningún joven puede tener ningún tipo de admiración en cuanto a sus atributos físicos de la señora presidenta. Pero además me parece que aparte es una cosa que está fuera de todo contexto que el señor Feynman, crítico de cine... Perdóname, ¿viste las novelas? Parecía surgido de una de esas novelas que es un género en sí mismo, de dictadores latinoamericanos, que hay tantas. Culebrones venezolanos. Donde está el adulón oficial, el amanuense que escribe estas cosas que uno las lee y son ridículas. Bueno, este sedicente filósofo, Feynman, lo dijo realmente en un programa de radio. Y pasa por intelectual. Afortunadamente en la Argentina, mientras uno ve este debate tan ramplón, este cotilleo que parecería que fuera para un programa de la tarde, con todo el respeto que merecen los programas dedicados al espectáculo, a la presidenta ayer también bailando, mientras estas cosas ocurren, muchos argentinos estamos pensando en el día después cuando los problemas se vengan como en tropel y que hay situaciones como la inseguridad y particularmente algo que a lo mejor ustedes, muchos de los televidentes, lo conocerán porque lo han sufrido en carne propia o porque tendrán familiares o amigos que son víctimas de este tipo de violencia, que es la violencia doméstica. Quizás una de las formas más crueles de violencia. Este grupo de argentinos que concurrimos, y no quiero que esto sea referencial, a Baltimore durante aproximadamente 10 días para abocarnos al tratamiento de esta cuestión en un lugar donde realmente se ha profundizado el abordaje de este tema, contó con el auspicio, con el patrocinio tanto de la Fundación Fores como cuanto del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por supuesto del Consejo de la Magistratura y de la ciudad en su conjunto. Y sobre este tema vamos a hablar con el doctor Marcelo de Jesús, presidente de Fores. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar en nuestro programa. Y con el doctor Luis Sebasco, un conocido ya de nuestra audiencia, por su actuación tan militante desde el punto de vista judicial, su actividad muy intensa en todo lo que hace al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por venir a ambos. Y la primera reflexión es, ¿qué fue lo que animó a este programa de intercambio entre Maryland y la Argentina, impulsado por estas organizaciones no gubernamentales y por el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma? Bueno, Fores es una organización de la sociedad civil que promueve la mejora del sistema judicial en su conjunto, es decir, no solamente de lo que es los jueces, sino también de quienes participamos de una manera u otra en la mejora de un servicio de justicia. Los abogados, fiscales, defensores, asociaciones profesionales de jueces y abogados. Entonces, le damos a la problemática de la justicia un concepto sistémico. Y lo que nos llamó la atención en el tema de la violencia doméstica es que en Estados Unidos, y particularmente en el estado de Maryland, habían abarcado el fenómeno de la violencia doméstica de esa forma. Es decir, ellos se encontraron hace unos 30 años
con un problema de cómo sancionar a los agresores. Y lo que descubrieron no es solamente la búsqueda de la prueba para que estas personas pudieran terminar en la cárcel, sino también un concepto de reeducación del agresor, en los casos que así correspondiere, un concepto asistencial para la víctima, un concepto ya de abarcativo para los jueces, y finalmente, luego de todo ese proceso, llegaron recién al cambio legislativo. Es decir, la mejora de la atención de la gente en un problema determinado de justicia no pasa primero por la legislación, sino por ir resolviendo integralmente. Es decir, policía, bomberos, ambulancia, que son las primeras personas que llegan a una situación de emergencia, cómo ubicar a la víctima, cuáles son sus problemas de corto y cuáles son sus problemas de largo plazo, los refugios. Y entonces se hizo un trabajo de investigación, y en ese sentido creo que ha sido muy rico la posibilidad de tener un intercambio, que esta es la tercera vez que participamos, siempre con el apoyo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Luis, visto la experiencia tan rica que vos tenés en la ciudad, comparativamente con esto que se está haciendo en el estado de Maryland y la posibilidad de intercambiar, por qué no digamos adoptar, porque creo que también acá es muy interesante todo lo que se ha avanzado. ¿Cómo viviste esta experiencia? Bueno, en realidad, una cuestión central que aparece cuando uno hace esta experiencia y que llama la atención es que, digamos, estamos en un punto de coincidencia en cuanto a un cambio de paradigma frente a un problema del derecho penal. Es decir, que es poder ver al caso penal como un conflicto y no como un expediente frío escrito en blanco y negro. Porque cuando uno hace una denuncia penal, habitualmente se fosiliza en el hecho que uno describió y que es lo único que se investiga, pero después que la víctima termina de denunciar, sigue el drama o sigue la vida, y ese hecho 2 años o 3 años después termina siendo analizado en un juicio cuando todo lo que pasó durante ese lapso ha sido ajeno al sistema judicial. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio Público, ya hace tiempo que venimos trabajando los problemas de violencia doméstica desde la perspectiva de buscar una solución al conflicto. Y además es un conflicto muy particular, porque es un conflicto donde la víctima se encuentra en una situación de sometimiento, y es muy habitual que ante una crisis específica, con lesiones o sin lesiones, pero con un acto de violencia intenso, la víctima se anime a formular una denuncia, pero después, como la vida sigue, termina prevaleciendo esa situación de sometimiento y la víctima vuelve con el victimario y tratan de desactivar el caso penal. Lo que han trabajado muy bien y trabajan muy bien en el sistema que pudimos ver en el estado de Maryland es que ellos, por un lado, tienen plena conciencia de esta situación de sometimiento de la víctima, y entonces el caso lo siguen igual, aunque la víctima vuelva a convivir con el victimario. Y también es muy importante cómo han avanzado en tratar de establecer desde el primer momento, desde el primer contacto, cuáles son las pruebas que pueden demostrar los hechos. Los hechos que ocurren en la intimidad generalmente son muy difíciles de probar, porque termina siendo la palabra de uno contra la del otro. En cambio, ellos han entrenado a la policía y han entrenado al personal de los hospitales para desde el primer momento establecer cuáles son las señales que permiten corroborar los dichos de la víctima, establecer rasgos de huellas de violencia en el lugar, si hay muebles caídos o muebles rotos o un vaso roto o cosas por el estilo, cuáles son las lesiones que tiene el victimario que puedan haber sido producidas por la defensa de la víctima, sacar fotos en el primer momento. Claro, sacar fotos en el primer momento del estado del victimario, de la víctima, ir marcando la evolución de las lesiones de la víctima por fotos. Inclusive en los hospitales han desarrollado un método para establecer la existencia de lesiones no visibles que tienen que ver con algún caso de presión sobre el cuello, etcétera, que por ahí todavía no ha salido la marca, pero sin embargo con un sistema de luces especial y con tomografías ellos pueden establecer y corroborar los dichos de la víctima en ese sentido. Todo esto es una vez que, lógicamente, la violencia se ha producido. Ahora, en materia de prevención,
¿Hay algún avance posible, tanto en la ciudad como lo que ustedes han podido conocer en Baltimore? Imagino que es muy difícil. La prevención en estos casos es muy difícil porque hay cuestiones culturales prevalecientes. A mí me ha tocado ir a varios congresos de la Asociación Internacional de Fiscales, y este tema de la violencia doméstica es un tema recurrente en todas las culturas y en todos los niveles sociales. Y tiene que ver con las particulares relaciones que se establecen entre las parejas, donde aparece una situación de dominio de una sobre otra. Es un problema cultural muy fuerte, pero creo que estamos dando un paso muy importante para cuando el sistema judicial da respuesta. Cuando el sistema judicial da respuesta y se lleva a los victimarios a juicio, y a partir de un análisis, digamos, un poco con mayor amplitud de criterio de la prueba reunida, se obtienen condenas o se obtiene a través del sistema judicial medidas restrictivas como prohibiciones de acercamiento, etcétera. Por ejemplo, se obtienen buenos resultados. Inclusive nosotros tenemos en uso el botón de pánico que se le otorga a las víctimas, que ese botón de pánico permite no solamente dar una alerta, sino además empieza a grabar inmediatamente lo que está sucediendo en el lugar, y que esto los norteamericanos no lo usan, ¿no? Ellos usan otro tipo de controles, pero este específicamente no. Marcelo, ahí lo que nosotros podemos apreciar es, y vos como representante de una organización no gubernamental lo vas a poder explicar con mucha mayor enjundia que no, por lo menos que yo, el tema cómo se articulan las casas, los lugares donde se encuentran protegidas estas mujeres con los distintos estamentos del sector público, y qué avance vos ves, porque yo acá la sensación que tengo es que todavía está todo muy desperdigado, que no se ha logrado que todos los factores confluyan para la solución de un conflicto que es multidisciplinario. Sí, creo que esa es la visión correcta. De todas formas, creo que la película en Argentina es que vamos en la dirección correcta en ese sentido. Ahora, los refugios, para ponerle un nombre, que en Estados Unidos puede ser Family Crisis Center, puede ser la House of Ruth, la casa de Ruth, yo diría que ellos empezaron hace 30 años un poco a la defensiva, es decir, recibiendo el problema. Y 30 años más tarde, ellos están adelantándose al problema, contestando a lo mejor de alguna manera la pregunta sobre la prevención. Hoy las casas de refugio se adelantan a los problemas o a los primeros síntomas que puede haber en los problemas. ¿Qué hacen, por ejemplo, los refugios? Distribuyen información y propaganda en las peluquerías o en los lugares donde la gente joven, los hispánicos, como lo llaman ellos, a los refugiados. Hay un 35% de hispánicos en la población del centro de Baltimore. Entonces ellos dejan esa información y a lo mejor no es la víctima, pero es una persona, es una amiga, es un conocido, es un pariente, que con esa información llega hacia el refugio y el refugio después se acerca a la víctima. También han estado en el entrenamiento de la policía y trabajan muy coordinadamente con las organizaciones estatales. El sistema norteamericano a lo mejor no es tan cercano al sistema argentino porque muchos refugios son privados. Tienen un sostenimiento estatal que a veces trata de igualar cuánta fondo y los inversores privados donan y ellos tratan de igualar ese monto. Pero de todas formas, lo que ha cambiado en ellos es la articulación que vos mencionabas al comienzo, de poner los refugios en un sistema coordinado donde todos trabajan ayudándose mutuamente, sin tener un resquemor si es público o si es privado, si pertenece a la organización dependiente del Ministerio de Bienestar Social o del sistema penal. Todos trabajan juntos. Acá hay una dirección o Secretaría de la Mujer que constantemente publica volantes, folletos donde dicen la violencia empieza cuando tu novio te pregunta con quién hablaste por celular, por qué andas con esa pollera tan corta, con quién salís hoy a la noche. Pero parecería que hubiera, esta dirección está a cargo de una licenciada que es muy capaz y que tiene una gran contracción al trabajo, que es Guadalupe Tagliaferri, pero parecería que no se ha logrado este ensamble tan perfecto como en Maryland, ¿no? Ellos, por ejemplo, cuando hay un hecho, muere una persona producto de violencia doméstica, los que hacen, por ejemplo, es reunirse todas las agencias que habían estado involucradas. Es decir,
los fiscales, si hubo una acción penal, estuvo el refugio, estuvo el equivalente a lo que sería el Ministerio de Bienestar Social, en fin, todos los actores, la policía, si también tuvo intervención, dijeron, ¿qué es lo que hicimos mal? Pero la actitud de ese reconocimiento de responsabilidad no pasa para sancionar a alguien, sino para decir, la próxima vez tenemos que evitar un error, que es este. Muchísimas gracias a ambos. Y me quedó decir una frase que Luis la acuñó él, pero la voy a repetir yo, que señaló que este problema es muy serio, es muy grave, porque hay que, me acuerdo porque lo tenía sentado al lado mío cuando escribió la frase que me pareció que era el resumen de todo de lo que involucra esta cuestión, que es que se trata de colectar todo tipo de pruebas, aún contra la voluntad de la víctima. Tal cual. Ese es un desafío muy fuerte, llevar a juicio un caso cuando la víctima ya no quiere colaborar más. La Fiscalía necesita de la víctima para colaborar y creo que uno de los desafíos más fuertes que tenemos en el sistema es que nuestra Oficina de Asistencia a la Víctima le brinde un soporte tal que esta falta de colaboración no se produzca. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Y vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos con este tema con los doctores, la doctora Manes, la doctora Alvaro y el doctor Galante. Estudia con los que saben. Carreras cortas con salida laboral. Consultor inmobiliario, tasador, martillero público y corredor. Presencial y a distancia. Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina. www.isi.edu.ar. Vos podés ser VIP o ser VIP con Velan. Y eso es ser más VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Sin minerales, no se podrían producir las cosas con las que vivimos todos los días. Entra en unmundodeminerales.com.ar y descubrilo. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Hablábamos en el bloque anterior de todo el tema de violencia de género. Hace poco en un diario hablaba un artículo que me llamó la atención, la mujer golpeada de cada día, porque cada 3 días hay 2 asesinatos por violencia de género. En lo que va del primer semestre de 2012 murieron 119 mujeres como consecuencia de homicidios provocados por la violencia de género. Esto lamentablemente es la realidad y no es una sensación. Doctora Silvina Manes, gracias por venir. La doctora Silvina Manes es camarista del Fuero Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctora Claudia Alvaro, gracias por venir, jueza de primera instancia en el mismo fuero, y el doctor Gustavo Galante, que es especialista en todo el tema, aparte de que está abocado a todo este tema desde su Fiscalía de Violencia Doméstica, de Violencia de Género, es especialista en estadísticas. Así que vamos a abordar la temática. Gracias por venir, Gustavo, a los 3 por supuesto. Primero, la misma pregunta que hice antes, la sensación que te queda, sobre todo que es bueno resaltarlo, que tuvimos alguien que sería muy largo hablar, porque creo que ustedes coinciden, una jueza jubilada de los Estados Unidos, del estado de Maryland, Nancy Sugar, que realmente es absolutamente la antítesis de Ollarvide. Si uno viera la modestia republicana, la austeridad en la que vive, y cómo se ha manejado siempre esta mujer, que ya ahora está retirada, uno realmente tiene una sana envidia y que le gustaría que nuestros jueces fueran iguales. ¿Qué resultados te queda de la experiencia, Silvina, de Baltimore?
Bueno, creo que es muy interesante el abordaje que se le ha dado a la víctima precisamente para prevenir estos casos de letalidad en situaciones de violencia doméstica. El primer abordaje, que además es inmediato, es el que hace la policía cuando una víctima llama telefónicamente para avisar que está siendo víctima de este tipo de conductas. Y la policía, al arribar al lugar de los hechos, interroga a la víctima y tiene un interrogatorio que ya está preparado, un interrogatorio que ha sido hecho a partir de la experiencia que han recogido en este tipo de casos durante muchos años, del que surgen claramente indicadores de letalidad de la situación. Entonces, por ejemplo, las preguntas más importantes que son demostrativas de la letalidad de la situación es si el agresor ha utilizado armas o tiene armas en su casa, si la ha amenazado con matarla, si es una persona desempleada. Es decir, lo interesante de este interrogatorio es que lo han formulado a partir de estudios empíricos que determinan claramente cuáles son los indicadores de letalidad en las situaciones de violencia doméstica. ¿Osvaldo? No, vos que estuviste en Baltimore, yo estoy acá medio de... No, pero... Tocando de oído. Porque... No, pero tocando de oído no por... No, en materia, yo insisto con el tema, porque a mí, en materia de prevención, ¿existe alguna posibilidad de avanzar o es inevitable? No tenemos nada para hacer hasta que el conflicto llegue, la violencia se produce. Claudia. No, yo creo que es difícil hablar de prevención. Me parece que lo que pudimos ver allá es, digamos, qué experiencia recogieron ellos a lo largo de estos 30 años, ¿no? Y me parece que hubo todo un tema de prueba y error y de cómo fueron, de alguna manera, cambiando y avanzando y viendo qué cosas modificar. No hubo tantos cambios legislativos, sino más bien creo que de mentalidad y fundamentalmente lo que hablaban en el bloque anterior, creo que tiene que ver con la coordinación que intentaron y que intentan lograr. Esto es lo que vimos que por ahí acá digamos, en Argentina, yo puedo hablar de ciudad autónoma, ¿no? Y a partir de la, digamos, creación en 2008 de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, todavía como que tenemos un poco más desperdigado eso. Allá lo que pudimos ver es esta coordinación que tienen entre los fiscales, la policía, todos los agentes, los hospitales, los refugios, que no sé si hace a la prevención, pero va haciendo que la gente como que vaya tomando más conciencia, ¿no? de lo que es la violencia doméstica y tal vez de cómo prevenirlo. Y digamos, lo otro que sí llamó creo que bastante la atención de todos fue la calidad de los refugios, ¿no? Para la asistencia de las víctimas, y no solo de la asistencia a las víctimas, sino inclusive de los agresores, porque los refugios, uno de los que digamos, más vimos que fue la casa de Ruth, no solo tiene la asistencia a la víctima en la crisis y a continuación, sino que también los programas para los agresores. En 30 segundos, lamentablemente, porque el programa lo quise hacer mucho más extenso, pero el tiempo no da. Contanos rápidamente las estadísticas. Muy brevemente, Jorge. Cabe destacar que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad ha comenzado a recorrer este camino, que el Estado de Maryland sí lo ha transitado desde hace 30 años. Nosotros hemos comenzado a recorrer en el año 2010 a través de la resolución 16 del fiscal general. Y lo cierto es que hoy tenemos oficinas especiales de violencia doméstica y nuestras estadísticas, básicamente lo que podemos indicar a partir de los tableros de gestión que tienen las unidades fiscales. La ciudad el Ministerio Público Fiscal está dividido en 4 grandes zonas y sí podemos destacar que hay un incremento de la tasa de denuncias, básicamente en casos que presentan indicadores de violencia doméstica muy superiores en la zona sur de la ciudad, esto es de Rivadavia. Tenemos las estadísticas ahí, si se pueden pasar rápidamente. La estadística de la Fiscalía Norte y la Fiscalía Sur, me parece que... Por ejemplo, la Fiscalía Este y Norte, que abarcan los sectores... Ahí está. Digamos, de la ciudad quizás con un nivel socioeconómico muy superior, podemos ver que la cantidad de casos que pasan para ser investigados en los equipos fiscales empiezan a tener un incremento considerable a medida que pasamos de Rivadavia hacia el Riachuelo y de indicadores que pasan del 20 al 25%. Y para que el director no nos mate, ponemos la de la Sur y
Es un fenómeno general, ese de todos los indicadores al sur de la ciudad. En este caso vemos que aproximadamente el 45 al 47% del ingreso de los equipos fiscales de causas que se investigan presentan indicadores de violencia doméstica. Y esto partiendo de la base de que el sistema penal es muy selectivo y que las víctimas, en este caso en la zona sur, tienen inconvenientes para poder llegar al sistema de justicia. Les agradezco, el tiempo ha sido muy tirano como siempre. Ninguno de nosotros se hospedó en el Hotel Mandarín. No. Estábamos en casa de familia para abaratar costos del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao. Casa de familia. No.